La bruma de la mañana se alzaba lentamente mientras mi escuadrón se preparaba para la misión. Habíamos estado en el campo durante semanas, y el desgaste se notaba en nuestros rostros. La misión de ese día era crítica. Teníamos que desmantelar un laboratorio de sustancias que operaba en una zona rural, protegida por un grupo delictivo que había demostrado ser implacable. Sabíamos que la inteligencia era limitada, pero el riesgo había sido calculado. La vida de muchos dependía de nuestro éxito. El convoy se movió en silencio, nuestro vehículo blindado cortando la neblina como un cuchillo. La carretera estaba llena de baches y las luces del amanecer apenas iluminaban el camino. A medida que nos acercábamos al objetivo, la tensión en el aire se volvía palpable. Había un silencio incómodo entre nosotros, un reconocimiento tácito de que esa podría ser nuestra última misión. El fallecer era una posibilidad constante, y cada uno de nosotros lo sabía. Al llegar a la ubicación realizamos un reconocimiento. El laboratorio estaba ubicado en un viejo granero, rodeado de campos de maíz que se movían con el viento. La vegetación proporcionaba una buena cobertura, pero también ocultaba peligros. Formamos un perímetro y mientras unos se encargaban de asegurar el área, otros se preparaban para entrar. Yo formaba parte del equipo que se encargaría de la infiltración, y el peso de mi equipo parecía más pesado que nunca. Cuando finalmente recibimos la orden de avanzar, el corazón me latía con fuerza. Entramos en el granero, y el ambiente cambió drásticamente. El olor a productos químicos era abrumador, y la oscuridad apenas era iluminada por la luz de nuestras linternas. Las sombras danzaban en las paredes, y lo que encontramos dentro era escalofriante. Mesas llenas de frascos y maquinaria, todo dispuesto para producir sustancias que destruirían vidas. No había tiempo para la reflexión. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Era un disparo. Instintivamente nos lanzamos al suelo buscando cobertura. Las balas comenzaron a volar, y lo que había sido una infiltración silenciosa se convirtió en un caos total. Gritos, órdenes, disparos, todo se mezclaba en una sinfonía de caos. A medida que nos reagrupábamos, vi a uno de mis compañeros como caía. Era un hombre fuerte, un líder natural, y su caída me golpeó como un martillo. ¡Cubrirlo!, grité mientras el resto de nosotros comenzábamos a devolver el fuego. Las balas zumbaban a nuestro alrededor, y la realidad de lo que estábamos haciendo se hacía evidente. Estábamos en medio de una lucha, y cada uno de nosotros estaba peleando no solo por la misión, sino por nuestras propias vidas. El combate se intensificaba. Mientras disparábamos, observé cómo varios hombres de la maña se movían con una precisión mortal. Estaban bien entrenados, y su determinación era evidente. Sabíamos que no retrocedían fácilmente. La lucha se convertía en una danza mortal, con cada uno de nosotros buscando la forma de sobrevivir. En medio del caos logré encontrarme con el líder. Era un hombre corpulento con un rostro marcado por cicatrices que reflejaban años de lucha. Nos encontramos cara a cara, y en ese momento el tiempo se detuvo. Todo lo que podía escuchar era el latido de mi corazón. Sin pensarlo disparé. Vi cómo la bala impactó en su pecho y su mirada de sorpresa se convirtió en un vacío absoluto. Cayó ante mí, y el eco de su cuerpo contra el suelo resonaba en mi mente. Pero no había tiempo para celebrar. El fuego de esos hombres se intensificó y mi equipo comenzó a sufrir bajas. La adrenalina corría por mis venas, y el miedo se convertía en una segunda naturaleza. Nos reagrupamos moviéndonos rápidamente a través del granero, buscando cualquier señal de vida o resistencia. La situación era crítica. Sabíamos que no solo estábamos luchando contra ellos, sino contra un sistema que había estado en pie durante años. Cuando finalmente logramos asegurar el laboratorio,
El silencio era abrumador. La batalla había terminado, pero el precio había sido alto. Los gritos de mis compañeros heridos resonaban en mis oídos, y las imágenes del líder caído aún estaba fresca en mi mente. Nos tomamos un momento para evaluar los daños. Habíamos perdido a varios hombres, y la realidad de esta lucha se cercenía sobre nosotros como una sombra. Mientras regresábamos a la base, el ambiente era tenso. La sensación de pérdida se sentía. Habíamos completado nuestra misión, pero el costo emocional era devastador. Cada uno de nosotros lidiaba con la carga de lo que había sucedido. Esta lucha no solo era en el campo, sino también en nuestras mentes. Durante las noches siguientes, el terror de esta batalla regresaba en forma de sueños. Los rostros de mis compañeros caídos y el eco de los disparos se convertían en mis compañeros de cama. La lucha no terminaba con el regreso a la base. Seguía en cada rincón de mi mente. Sabía que esto era lo que habíamos elegido, lo que habíamos firmado al enlistarnos. Pero el costo de esto siempre es más alto de lo que uno puede imaginar. Con el tiempo aprendí que esta lucha no se trataba solo de enfrentar a un enemigo, también se trata de enfrentar hacia uno mismo. La batalla más difícil es la que libramos en nuestra mente, y cada uno de nosotros lleva consigo todas las cicatrices de esas batallas. La vida de un soldado es una carga que pocos pueden comprender. Cada misión es un recordatorio de que, aunque luchamos por un propósito, el precio puede ser devastador. Mientras miraba a mis compañeros ese día, sabía que todo esto iba a continuar y que nosotros debíamos estar listos para enfrentar lo que viniera. Pero también sabía que cada uno de nosotros lleva consigo una parte de esto, un recordatorio de que la paz siempre tiene un precio y que la lucha nunca es solo física, y que además el vivir día a día con este terror es una constante. Fue en una noche fría, cuando nos adentramos en las profundidades de la sierra. Nuestras botas crujían sobre las ramas secas mientras avanzábamos lentamente, con los sentidos alerta ante cualquier movimiento o sonido extraño. Éramos un grupo de 5 soldados, enviados a patrullar esa zona remota y boscosa, donde se rumoreaba que se escondían algunos miembros de los contras. Desde el principio supe que algo no andaba bien en ese lugar. El silencio sepulcral que nos rodeaba, interrumpido solo por el susurro del viento entre los árboles, me erizaba la piel. Mis compañeros también parecían inquietos, lanzando miradas furtivas a su alrededor, como si esperaran que algo o alguien saltara de entre las sombras. Caminamos durante horas, sin encontrar rastro alguno de los delincuentes que buscábamos. Cuando finalmente decidimos detenernos a descansar, uno de los soldados, de nombre Juan Carlos, se quedó mirando fijamente hacia el bosque, con la mirada perdida. Intenté sacarlo de ese estado de trance, pero fue inútil. Cayó al suelo inconsciente, y en ese momento escuchamos un grito desgarrador que provenía de la espesura. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sin perder el tiempo levantamos a Juan Carlos y continuamos nuestro camino, pero el miedo ya se había apoderado de nosotros. El ambiente se volvía cada vez más pesado y asfixiante, como si el mismo infierno respirara sobre nosotros. Los árboles formaban una especie de cúpula natural, bloqueando casi por completo la luz de la luna, sumiendo todo en una oscuridad inquietante. Fue cerca de la medianoche cuando uno de mis compañeros desapareció sin dejar rastro. Escuchamos un ruido sordo en la periferia del campamento y nuestro compañero Javier fue a investigar, pero nunca más regresó. Encontramos su rifle tirado en el suelo, pero ni siquiera un rastro de él. La desesperación se apoderó de nosotros. Los sonidos extraños continuaban, y nuestras mentes comenzaron a jugarnos truetas. Veíamos sombras moverse entre los árboles, figuras indistintas que se acercaban y se alejaban. No sabíamos si era real o solo nuestra imaginación. Entonces lo vi.
Una figura alta y esbelta, con ojos rojos brillantes entre los árboles. Su presencia era imponente, y sentí un miedo atroz apoderándose de mí. Traté de levantar mi arma, pero mis manos temblaban tanto que era inútil. Los demás soldados también estaban paralizados por el terror. De repente la figura se desvaneció, y el aire se llenó de un silencio absoluto. Nadie se movió ni habló. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Finalmente uno de mis compañeros, Gustavo, logró reunir el valor suficiente para sugerir que nos retiráramos, pero incluso esa simple decisión parecía ser imposible para poderse llevar a cabo. Con el primer rayo del sol, recogimos nuestras pertenencias y comenzamos a marchar de regreso. Pero ya no éramos los mismos. Algo en nosotros había cambiado. Las historias sobre la sierra ya no eran simples leyendas. Era una realidad aterradora. Mientras avanzábamos, no podía dejar de pensar en lo que habíamos presenciado. ¿Qué era esa figura? ¿Qué había ocurrido con Javier y con Juan Carlos? ¿Qué secretos escondía esa sierra maldita? Cuando finalmente llegamos a la base, nuestros superiores nos miraron con desconfianza. Sabían que algo había ocurrido, pero se negaban a creer nuestras historias. Nos dijeron que teníamos que mantener la calma y continuar con nuestros entrenamientos, pero la presencia que había sentido en la sierra no nos daba tregua. Seguía acechándonos, siempre al borde de nuestra visión, acompañada de esa sensación de frío y miedo. Nos habíamos resignado a convivir con ella, aunque eso significaba vivir en un estado constante de miedo. Esa noche, mientras estaba de guardia, sentí una vez más esa presencia helada a mi alrededor. Esta vez, sin embargo, no era una simple sensación. La vi claramente, parada a unos metros de nosotros. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, llenos de un dolor insostenible. Yo sentí que mis piernas se paralizaban y un sudor frío recorría mi espalda. Mi compañero de nombre Ernesto me dijo que la figura se estaba acercando lentamente y pude ver su rostro con más claridad. Era un hombre joven, con el uniforme antiguo del ejército, pero su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos parecían dos pozos oscuros de desesperación. Nos quedamos inmóviles, incapaces de movernos o gritar. La figura extendió una mano hacia nosotros y en ese momento sentí un dolor agudo en el pecho, como si me estuvieran apretando el corazón con una garra que al mismo tiempo me estaba atravesando. Creí que iba a fallecer ahí mismo, pero de repente escuché a mi compañero Ernesto rezar y la figura se desvaneció, dejándome solo en la oscuridad. Después de esa noche mi corazón comenzó a deteriorarse. Los demás soldados también mostraron signos de desgaste físico y mental. Algunos incluso comenzaron a abandonar el campamento, aunque sabíamos que no era una opción. Nos sentíamos atrapados en ese lugar. Fue entonces cuando decidí investigar la historia de ese lugar. Descubrí que décadas atrás un grupo de soldados había sido masacrado en ese mismo sitio. Sus cuerpos nunca fueron recuperados y sus espíritus habían quedado atrapados en el campamento, condenados a vagar como almas en pena. El espectro que habíamos visto era uno de esos soldados, buscando quizás venganza o tal vez liberación. Con esta nueva información le conté a mis compañeros, esperando que esta vez me escucharan, pero sus respuestas fueron las mismas de siempre. No había fantasmas. No había espectros. Éramos solo un grupo de soldados sugestionados por historias antiguas y el estrés del entrenamiento. Desesperado decidí traer agua bendita y un crucifijo para colocarlos en el dormitorio. Desde esa noche las apariciones cesaron y los pasos en el pasillo se fueron alejando. La atmósfera en el campamento se volvía más liviana, pero aún así las almas en pena seguían rondando. Cuando alguno de mis compañeros tenía permiso de salir,
siempre regresaba con una botella de agua bendita o algún objeto sagrado. Creo que de no ser por ello, todos nos hubiéramos ido. Nunca volví a hablar del espectro con mis superiores, ni siquiera con otros soldados. Era un tema tabú, pues uno de los compañeros comentó que hablar demasiado de las almas en pena era como atraerlas a nosotros. Hace ya 3 años que ese campamento fue clausurado. Ya no preparan a futuros militares allí. Quizás algunos de los superiores tuvo un encuentro con aquellas almas en pena, y de ser así me alegro, pues que haya tenido y sentido lo que nosotros vivimos en algún tiempo. Desde entonces, he tenido otras experiencias sobrenaturales durante mi servicio militar, algunas tan aterradoras como la de la sierra, y otras más extrañas e inexplicables, pero esa fue la primera vez que me enfrenté a algo tan inquietante y perturbador. Aún hoy el recuerdo de esa noche me persigue. Sé que algo se despertó en ese lugar, algo que no debíamos haber perturbado, y temo que en algún momento esas almas en pena vuelvan a cobrar venganza. La mañana era gris y fría, como si el cielo mismo estuviera advirtiéndonos sobre lo que estaba por venir. Había algo en el aire que presagiaba peligro, el tipo de peligro que uno siente en las entrañas, un aviso que no se puede ignorar. Mi escuadrón estaba en la base, en un pequeño pueblo al norte del México, donde se rumoreaba que unos contras estaban moviendo grandes cantidades de sustancia a través de la frontera. La misión que teníamos era, aparte de infiltrar, el capturar al líder y desmantelar la operación. Pasamos la noche anterior revisando el plan. Cada detalle tenía que ser perfecto. Sabíamos que cualquier error podría costar vidas, no solo las nuestras, sino también la de los inocentes atrapados en medio de esta lucha. La inteligencia había sido escasa, pero suficiente para que supiéramos que ellos no se detendrían ante nada para proteger su territorio. La desconfianza entre nosotros se palpaba, cada uno de nosotros consciente de que ese día podría ser el último. La operación comenzó antes del amanecer. Nos movimos en silencio hacia la ubicación del objetivo, un viejo almacén en las afueras del pueblo. A medida que nos acercábamos, la tensión crecía. El sonido de nuestros pasos se ahogaba en el canto de los pájaros, un contraste inquietante con la realidad que enfrentábamos. El lugar estaba cubierto de maleza y rodeado de alambradas. Sabíamos que ellos tenían hombres vigilando. Al llegar al perímetro, nos dividimos en grupos. Mi equipo se encargó de rodear la parte trasera del almacén, mientras otros cubrían las entradas. La oscuridad nos daba cierta ventaja, pero también escondía peligros. Sabíamos que esos hombres eran astutos y bien armados. No podíamos darle la oportunidad de reaccionar. La comunicación se hacía a través de señales, cada movimiento calculado al milímetro. Cuando nos posicionamos, el silencio se volvió ensordecedor. Con el corazón en la garganta, esperé la señal para entrar. Un par de minutos parecieron horas, pero finalmente escuché el susurro en mi auricular que decía: «Adelante». La adrenalina me recorrió el cuerpo. Empujé la puerta con cuidado. El crujido resonó como un disparo en la noche. Entramos rápidamente, las linternas iluminando el interior. El almacén estaba lleno de cajas apiladas, pero no había tiempo para investigar. Escuchamos un murmullo y de repente, un grupo de hombres armados apareció. La sorpresa fue breve. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el primer disparo sonó. Instintivamente me tiré al suelo, buscando protección detrás de una pila de cajas. El caos se desató. Balas zumbaban a nuestro alrededor y los gritos de mis compañeros se mezclaban con lo de esos hombres. La lucha era feroz. Disparé hacia donde creía que venían los tiros, sintiendo la presión del gatillo bajo mis dedos. Cada disparo era una decisión entre vivir o no hacerlo.
La realidad de lo que estábamos haciendo se hizo evidente. No éramos solo soldados en una misión, éramos hombres enfrentando a otros hombres, y el costo de eso era brutalmente real. Mientras me reagrupaba con mis compañeros, noté que uno de ellos había caído. Era un amigo cercano, alguien con quien había compartido risas y lágrimas. Su rostro estaba pálido y el líquido vital manaba de su pierna. «¡Ayúdame!», gritó, pero el ruido de la batalla lo ahogaba. Con un nudo en el estómago, le lancé un par de vendas sabiendo que no podía quedarme. La misión continuaba y no había tiempo para mirar atrás. A medida que avanzábamos, el fuego se intensificó. Esos hombres estaban bien entrenados y luchaban con una ferocidad desesperada. Sabíamos que su vida dependía de proteger ese lugar. Nos movimos de caja en caja, buscando cobertura, disparando en ráfagas cortas. La adrenalina era abrumadora. Cada segundo se sentía como un pequeño milagro. Finalmente, logramos avanzar hacia el centro del almacén. El sonido del combate se volvió un eco distante, y en ese momento vi a su líder, un hombre corpulento con una mirada fría y calculadora. Era el momento culminante de nuestra misión, y la tensión se podía sentir. El enfrentamiento era inevitable. Cuando nos acercamos a él, el tiempo parecía detenerse. Su rostro se transformó de sorpresa a furia en un instante. Nos enfrentamos, y en ese momento el mundo exterior desapareció. Todo lo que podía escuchar era el latido de mi corazón y el sonido de nuestras armas. El caos se reanudaba. Disparé y vi cómo caía. La victoria fue amarga. Sabía que habíamos conseguido lo que habíamos propuesto, pero el precio se había sentido. Las vidas que se habían perdido, los amigos que habíamos dejado atrás, todo eso pesaba sobre mí como una carga insoportable. Al salir del almacén el aire era fresco, pero esa sensación aún impregnaba mis sentidos. Mis compañeros estaban exhaustos, marcados por la brutalidad de la experiencia. La misión había sido exitosa, pero el costo se sentía como un puñal en el corazón. Cada uno de nosotros había cambiado de alguna manera, y esa lucha había dejado su huella. Regresamos a la base y el ambiente era tenso. La sensación de pérdida era abrumadora. Habíamos enfrentado a un enemigo implacable, pero la victoria no trajo la satisfacción que esperábamos. Era un recordatorio brutal de que en esta lucha nadie gana realmente. Las noches siguientes fueron un tormento. Las imágenes de esa batalla regresaban en mis sueños. Los rostros de mis compañeros caídos aparecían en mi mente como sombras. Yo sabía que esto era lo que elegí, lo que firmé al enlistarme, pero el costo de esa batalla siempre fue más alto de lo que pude imaginar. La vida de un soldado es una carga que pocos pueden comprender. Cada misión nos enfrenta a la posibilidad de fallecer, también a la carga emocional de lo que dejamos atrás y el terror de lo que vivimos día a día. Allá por el año 2018, fui enviado a la Sierra de Durango, a la región conocida precisamente como la Sierra Madre Occidental. En aquella misión, había sido enviado junto a un grupo de compañeros, ya que teníamos que cuidar una zona donde recientemente se le habían decomisado armas, así como sustancias nocivas a un grupo de choque. En el lugar donde se habían decomisado todas esas cosas, era en un pueblo muy pequeño llamado San Jerónimo. El poblado era tan chico que tenía escasos 500 habitantes, donde todos eran campesinos. La razón del por qué los delincuentes habían usado este pueblo era para pasar desapercibidos, pues al ser tan chico nadie notaba que salía o que entraba de él. La encomienda que se nos dio era que cuidaríamos el lugar encontrado, evitando que los delincuentes quisieran regresar por cosas, o evitando que quisieran regresar al pueblo para reactivar sus actividades. De este modo estuvimos varios días en el pueblo, donde afortunadamente no pasó nada. Ya casi al quinto día le dije a un compañero que me acompañara a buscar algo de café.
porque el que habíamos traído ya se nos había terminado. Como bien saben, todos los elementos del ejército tenemos cierto gusto por el café, y más cuando cubrimos este tipo de trabajos, donde custodiamos lugares por días. El frío y las desveladas son motivos suficientes como para siempre tener una buena taza de café caliente en la mano. Eran como las 6 de la tarde, cuando mi compañero y yo salimos del pueblito donde estábamos haciendo guardia. Esto en dirección a otro pueblo, pues en ese sitio que era tan pequeño, no había una tienda ni nada parecido a ella. Los dos a pie, tomamos una carretera que, por lo que se nos dijo al preguntar, había un par de pueblos no muy lejanos y ahí sí había tiendas. Entre plática, mi compañero y yo deambulamos por la carretera de tierra, esto en medio del bosque, el cual era un bosque solitario, cuando al frente vimos una pequeña desviación que parecía conducir a un pueblo. Los dos decidimos entrar para ver si en ese lugar sí había una tienda. Sin embargo, cuando entramos por esa desviación, notamos que el camino estaba algo descuidado. A diferencia de la carretera que habíamos pisado momentos antes, esta otra carretera tenía mucha maleza y piedras por todos lados. Era como si desde hace ya un buen tiempo nadie transitara por ahí, aunque claro, no es como que muchos autos pasaran por el lugar. Justo en ese momento nos encontramos con un hombre que estaba parado en la orilla de la misma. Estaba cortando algo de maleza con su machete. Al pasar justo al lado de él, le dimos las buenas tardes y le preguntamos si más adelante había un pueblo y si en este había una tienda, ya que queríamos comprar unas cosas que ocupábamos. El señor dejó de hacer lo que estaba haciendo y nos volteó a ver. Este hombre tendría aproximadamente unos 60 años más o menos. Vestía con un sombrero de palma, una camisa de cuadros, un pantalón de vestir negro y unos guaraches. El hombre rápidamente nos dijo que al parecer no éramos de por ahí. Nosotros le confirmamos que solo estábamos trabajando, pero que andábamos en busca de una tienda. Él nos miró y dijo: ya veo, jóvenes, pues fíjense que más adelante por este camino está el pueblo de San Jerónimo, pero ahí no hay tienda. Mejor regresen y sigan todo de frente por la carretera principal. Ahí todo derecho, como a 20 minutos, está otro pueblo y sí, ahí hay una tiendita. Nosotros le dimos las gracias al campesino y nos dispusimos a retirarnos. Sin embargo, cuando estábamos por irnos, este nos detuvo y nos pidió un favor. Muchachos, ¿será que les puedo hacer un encargo? Si llegan al otro pueblo me podrían traer un pan y aquí yo se los pago. Iría, pero como ven, ya traigo mis años. Además, ando todavía trabajando aquí en la parcela y pues la verdad no me da mucho tiempo. Nosotros le dijimos que sí al señor y que no tuviera cuidado con su encargo. Si encontrábamos pan se lo llevaríamos a dejar justamente ahí donde estamos. Mi compañero y yo regresamos a la carretera principal y caminamos el tiempo que nos dijo el campesino. Tal cual lo mencionó, allí estaba un pueblo donde había una tiendita. Estaba un poco abastecida, pero lo suficiente como para tener café en la repisa. Se veían algunos productos básicos, como papel higiénico, azúcar, sal, latas de atún y algunas otras cosas. Si acaso algunos refrescos, pero no había mucho de dónde escoger. Sin embargo, no había pan. Salimos de la tienda y tratamos de buscar algún comercio que vendiera el pan que el campesino nos encargó. Fue así que le preguntamos a un señor que andaba por ahí caminando en aquel pueblo. Cuando él nos vio, se percató de que éramos militares y que seguro veníamos de lejos. Después dijo algo que sonó un poco raro. No me digan que el pan es para don Casimiro, el de la cruz. Nosotros no sabíamos quién era ese tal Casimiro o de dónde era, pero al parecer, este era el nombre del campesino que vimos en la desviación. Él continuó: no es por espantarlos, muchachos, pero lo que vieron atrás no era una persona, o al menos ya no lo es. Y sí, ahí mero adelante está el pueblo de la Cruz, pero ese pueblo ya tiene rato que está solo. Quedó abandonado por cosas raras que pasaban. La cuestión es que ustedes no son los primeros ni los últimos.
que se encuentran con don Casimiro y le piden pan. Ahorita que regresen ya no pasen por ahí. Síganse de frente para su campamento. Pero si tienen la desgracia de encontrarse con don Casimiro otra vez, no le hablen, no lo vean, pues les puede engañar. Se ve como un hombre, pero eso de ahí es otra cosa, algo que no tiene alma. No quiero espantarlos, pero créanme cuando les digo que muchas desapariciones se han dado, y todas por culpa de ese don Casimiro. Otra cosa, si cuando pasan y lo llegan a ver, jamás acepten el vaso de agua que les ofrezca. Dicho esto, y como ya habíamos visto cosas raras en nuestros servicios, mi compañero y yo hicimos caso. Antes de que la noche cayera, corrimos de vuelta al campamento. Ya estaba empezando a oscurecer, así que prendimos nuestras linternas para ver mejor. Ya estábamos pasando por donde estaba la desviación que nos llevaba a la cruz, donde vimos a aquel hombre, pero al no entrar por ella, pensamos que estaríamos a salvo. Sin embargo, pensamos mal, pues justo a la entrada de esa desviación, alguien nos habló. «Buenas noches, muchachos. ¿Será que sí consiguieron mi pan?» Mi compañero y yo bajamos la cabeza. La luz de la linterna era suficientemente fuerte como para alumbrar toda la carretera y poder dejar entrever dónde estaba parado ese hombre. Pero lo raro es que ese hombre no tenía zapatos. Dejaba entrever un par de pies viejos. Eran de color oscuro con unas uñas muy largas, en forma de garras. Mi compañero y yo no subimos la cabeza para nada. No respondimos a ninguna de sus preguntas, y mucho menos giramos a esa desviación. «¿Qué pasó, muchachos? ¿Será que no me quieren dar mi pan o por qué se van? Para que vean que yo no soy muy malo, les invito un poco de agua. Vamos, síganme al pueblo. Vamos, entren al pueblito de la Cruz», insistía aquel hombre. Un frío recorrió toda la espalda, pero por nada del mundo alzamos la mirada. Y así fue. Caminamos por más de 5 minutos con la mirada agachada y escuchando cómo ese campesino nos invitaba a entrar a su pueblo, pero jamás respondimos. No fue sino hasta llegar a donde estaba el campamento que esa voz dejó de oírse y aquel hombre dejó de verse. Esa noche fue otra noche donde algo paranormal nos espantó, algo que ya es muy común entre nosotros. En el escuadrón al que he estado sirviendo, nuestro comandante siempre nos ha manifestado el seguir una regla al pie de la letra, una regla que él puede decir es una regla de oro. Nunca te involucres amorosamente con una persona en alguna de tus misiones. Esa es la política con la que al menos mi comandante nos hace mencionar y seguir al pie de la letra. Soy Alejandro Ramírez, soldado del ejército mexicano. Esto que les voy a contar es una experiencia que me marcó de por vida y que aún me atormenta en sueños. Ocurrió hace unos años, cuando formaba parte de una unidad encargada de patrullar la Sierra de Durango. Fue en el año 2015 y nos habían asignado la tarea de vigilar en una zona aislada, debido a rumores de movimientos extraños. Aunque nadie nos especificó qué tipo de movimientos, nosotros simplemente cumplíamos órdenes. Nuestra misión era patrullar, reportar y asegurar que no hubiera actividad ilegal. Los recorridos matutinos solían ser tranquilos, sin novedad, pero por las tardes cuando el sol pegaba fuerte, todo se volvía incómodo, y por las noches, la oscuridad del lugar hacía que los caminos no parecieran los mismos. Todos nos sentíamos acechados por algo o alguien. En varias ocasiones vi sombras correr a la par de los vehículos. Estos estaban en completo silencio, como si fueran solo eso, sombras. Otros soldados también eran testigos de figuras siniestras que se agazapaban entre los matorrales a nuestro paso. Pero no podíamos decir nada, porque el sargento López no creía en cosas paranormales. La primera semana transcurrió sin incidentes. Todo parecía una misión normal, pero notamos algo raro en la sierra. No había nadie, ni grupos delictivos, ni sembradíos abandonados, nada. No sabíamos por qué nos habían mandado ahí.
Aún así el ambiente se fue volviendo pesado, como un mal presentimiento que se sentía en cualquier parte por donde anduviéramos. Todo empeoró la noche del 8º día. Estábamos recorriendo la sierra a eso de las 3 de la madrugada, cuando la niebla estaba muy cerrada. Eso nos obligó a regresar, porque la visión era prácticamente nula. Aunque ese lugar era por lo general muy tranquilo, el avanzar casi a ciegas no dejaba de representar un peligro. En el vehículo donde yo me transportaba, todos apuntábamos hacia todas direcciones. Llevaba el arma martillada, pero no teníamos permiso para disparar. De pronto escuchamos que algo corría, escondido entre la niebla. El vehículo que iba delante a escasos 4 o 5 metros también apuntaba hacia el monte, con la clara intención de disparar en caso de ser necesario. Una hora después nos encontrábamos acampando cerca de un viejo árbol muy grande. Mientras algunos descansaban, yo intentaba dormir cuando escuché que algo corría entre el monte, a unos 10 metros de donde estábamos. Muchas veces había escuchado ese sonido y me ponía nervioso no saber qué clase de animal lo provocaba. Pero esta vez, alguien me movió para que me levantara. Un compañero me hizo una seña con la mano, indicándome que guardara silencio. Todos los soldados estaban parados, mirando hacia el monte, con sus armas en la mano. Me extrañó que fuera el mismo sargento López el que me dijera que algo desconocido nos rodeaba. Yo empuñé mi arma y me puse en alerta. Había una tensión muy fuerte en todo el campamento. Se escuchaban ruidos esporádicos, como si algo se arrastrara, pero luego todo el monte se quedaba sumergido en un tenebroso silencio. El sargento se paseaba despacio de un lado para el otro. Estaba observando, tratando de encontrar algo, pero nadie me decía qué pasaba. Lo primero que me imaginé fue que alguna persona nos estaba rodeando, pero nada sucedía. Entendí la preocupación de todos cuando me enteré de que el soldado encargado de la primera guardia había desaparecido. Lo vieron que se metió al monte a revisar los alrededores porque escuchó unos ruidos extraños. Hacía más de media hora que no regresaba. El sargento nos ordenó a 4 soldados salir a buscarlo. Caminamos con mucha precaución, esquivando hierbas y pequeños arbustos espinosos. Avanzamos en completo silencio por más de 1 hora, llamando a nuestro compañero por su nombre, pero no tuvimos respuesta. Ni siquiera encontramos rastro alguno. Cuando nos dimos la vuelta para regresar, una sombra enorme se escondió entre los matorrales. Lo rodeamos, pero nunca encontramos nada. Cuando amaneció por completo, seguíamos sin saber qué había sido de nuestro compañero. Durante el día se hicieron largos recorridos con la única intención de encontrarlo, pero este no apareció, ni vivo o sin vida. Ni siquiera estaba su mochila, ni su casco, ni el rifle. Parecía que se lo había tragado la tierra. Esa tercera noche todos nos quedamos en vigilia, con mucha atención. Entre nosotros dábamos nuestro punto de vista sobre lo que pudo haber pasado. Algunos pensaban que eran aves nocturnas, otros creían que simplemente por alguna razón había desaparecido de la faz de la tierra. Otros más fantasiosos creían que fueron los extraterrestres. Ni siquiera yo, que había visto a esa criatura, podía explicar cómo se lo habían podido llevar sin hacer el más mínimo ruido. Esa noche, para nuestra sorpresa, desapareció otro elemento. Ese fue el detone porque ya nadie estaba seguro en el lugar. Sugerimos retirarnos de ahí, pero el sargento se negaba, alegando que él solo cumplía órdenes. Fue tanta nuestra insistencia que habló por radio una vez más y pidió apoyo. Le asignaron 10 elementos, pero estos tardarían 3 días en llegar hasta donde nos encontrábamos. Mientras tanto, seguíamos con la incertidumbre de no saber quién sería el próximo en desaparecer. Nos olvidamos de la misión que teníamos. La orden fue acuartelarnos en el campamento y permanecer en estrecha vigilancia todo el tiempo. Le íbamos a disparar a cualquier cosa que se moviera, sin importar que fuera animal o persona,
de día o de noche. Por miedo, ni siquiera salíamos a buscar a nuestro tercer compañero desaparecido. Acomodamos los vehículos en forma de triángulo y nos esparcimos, unos sobre los techos de las camionetas, otros a unos cuantos metros de distancia, agazapados entre los matorrales o entre los troncos. Teníamos que aguantar hasta que los 10 elementos de refuerzo llegaran, trayendo consigo nuevas órdenes. Todo ese día estuvimos en relativa calma, pero cuando se hizo de noche, otra vez nos estuvimos comunicando solo por medio de silbidos. El tiempo se volvió inquietantemente lento y la niebla comenzó a aparecer. Ya había pasado la medianoche cuando los 3 elementos llegaron corriendo. Estaban asustados asegurando que una criatura se aproximaba. El sargento los cuestionó porque no le habían disparado. Ellos se defendieron diciendo que esa cosa se desaparecía y volvía a aparecer como si nada. Los 9 soldados que quedamos nos atrincheramos en medio de los vehículos apuntando las armas para todas partes. El miedo ya era tanto que a poco escuchábamos las órdenes del sargento, que nos pedía recibir a cualquier cosa disparos. Conforme pasaban los minutos, el miedo y la tensión que teníamos, intentábamos mantenernos juntos, pensando que el más breve descuido desaparecería uno de nosotros, sin hacer el más mínimo ruido y sin dejar rastro, como los 3 soldados que habíamos perdido. El sargento trataba de calmarnos. Decidió que a donde fuera que nos moviéramos, lo hiciéramos en grupo de 2, para asegurar que nadie estuviera solo. Mientras hablaba escuchábamos un ruido extraño, como un gruñido profundo, que venía de la espesura del inmenso monte. Nos preparamos para enfrentarnos a lo que fuera, pero nada nos había preparado para lo que vimos. Más que una sombra, apareció una criatura deforme, con ojos brillantes y un cuerpo al parecer cubierto de pelaje oscuro. Este emergió de entre los árboles, medía al menos 2 metros de altura y nos atacó con una gran velocidad. El sargento fue el primero en caer a su paso. Los gritos resonaban en la noche, mientras la criatura arrastraba algo hacia la oscuridad. Todos corríamos por nuestras vidas sin mirar atrás. Cuando reaccioné ya me encontraba solo en medio del monte. Entendí que había cometido un error y caminé de regreso, casi a tientas, buscando nuestro campamento. Cuando regresé solo estaba yo. Imaginándome lo peor, comencé a buscar debajo de los vehículos hasta que miré una R-15 tirada. Me di cuenta de que no traía mi arma y la tomé. Fue cuando encontré al sargento levemente herido, y en ese momento otros 3 elementos bajaron de las otras unidades. Al pasar el tiempo y no reportarse nadie más, supimos que habíamos perdido 4 compañeros. Gracias a Dios, cuando amaneció llegó un soldado que se encontraba perdido en la sierra, y durante la mañana llegó otro. Los 2 contaron que cuando aquella cosa arremetió contra nosotros, corrieron por el monte hasta cansarse. Después, con la luz del sol, buscaron el camino que los trajo de regreso. Pese a las dudas que teníamos sobre qué era lo que nos había atacado, sabíamos que no era de este mundo. Esa criatura era lo más parecido a como yo sabía, era un famoso nahual, pero obviamente no íbamos a dar reporte así. Esa noche dormimos adentro de las camionetas, aunque no se apareció esa criatura. Escuchamos muchos ruidos siniestros y extraños, todos a nuestro alrededor, pero ni siquiera nos asomamos. Cuando por fin llegaron los refuerzos, un nuevo pelotón compuesto por otros 10 soldados, encabezados por un teniente de apellido García, reanudaron las patrullas de búsqueda. Lo hicieron con más rigor para tratar de encontrar a los soldados desaparecidos. Aunque tratamos de mantener la calma, el miedo en nosotros era palpable. Todos hablamos con el teniente sobre las desapariciones. Al final no encontraron nada, ni siquiera esa criatura. Las autoridades cerraron el área y la declararon zona restringida, pero las historias de esa criatura aún se cuentan entre los militares. Cuando nos presentaron en el cuartel, nos dieron la orden de que nunca contáramos esta experiencia tal cual sucedió, o bien podríamos ser arrestados
y dados de baja del ejército. Pero ya han pasado tantos años que no me da miedo relatar lo que viví. No sé si esa bestia sigue ahí, en las sombras de la sierra, pero yo aún la recuerdo en mis pesadillas, ese monstruo que acecha en la oscuridad. Para muchos puede ser un animal salvaje o un depredador, aunque los que estuvimos ahí sabíamos que era algo sobrenatural. Hubo una época en Nayarit donde todo era abrumador, incluso su calor. Un día el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda tras las lluvias recientes. Era un día cualquiera en la zona rural aquí en San Blas, un lugar que se había convertido en el epicentro de una lucha silenciosa. La belleza del paisaje contrastaba con el terror que se había apoderado de la región. La vida en esa comunidad giraba en torno al cultivo de la caña de azúcar y la pesca, pero el narco había empezado a destrozar esa normalidad. Yo era un agente encubierto, infiltrado en una organización delictiva que operaba en la región. Mi misión era obtener información sobre las rutas del tráfico de sustancias que pasaban por la costa y desmantelar la red que habían tomado a la comunidad como rehén. Sabía que el peligro era constante, pero lo que realmente me aterrorizaba era la posibilidad de ser descubierto. Ningún cartel perdona, y cualquier error puede costarte la vida. Después de semanas de observación, finalmente había logrado ganar la confianza de uno de los lugartenientes, un hombre llamado el Chino. Era astuto y despiadado, y aunque había creído que podía manejar la situación, la realidad superaba cualquier expectativa que había tenido. La vida en la clandestinidad era tensa y llena de sorpresas. Una tarde, mientras me encontraba en un bar de mala muerte en el centro de San Blas, escuché que el Chino y su grupo planeaban un envío importante. Se rumoreaba que traían una nueva remesa de sustancias de meta que venían desde el norte, y el lugar de entrega sería en una vieja finca en las afueras de la ciudad. Mi corazón latía con fuerza. Esta era la oportunidad que había estado esperando. A medida que las horas avanzaban, el bar se llenó de hombres rudos, con rostros marcados por la vida dura en la que estaban inmersos. La música a todo volumen apenas cubría las conversaciones susurradas sobre ese sucio negocio. Sabía que mis movimientos debían ser calculados, así que me mantuve en un rincón, observando y escuchando. Las risas y el humo del cigarrillo creaban un ambiente pesado, y el peligro se asomaba, pero la adrenalina me mantenía en total alerta. Cuando la conversación se tornó más seria, decidí acercarme a la mesa del Chino. Con una sonrisa forzada me uní a ellos, y tras un par de tragos logré que me confiaran un poco. Había aprendido a jugar el papel del nuevo que quería impresionar. ¿Qué tal si me llevan al próximo envío? Quiero estar en la acción, jefe, dije con una seguridad que apenas sentía. El Chino me miró con desdén, pero finalmente asintió. Podría ser útil, dijo. La próxima entrega es crucial. Si todo sale bien, podrías tener tu lugar en esta familia. Su mirada era fría, pero había una chispa de interés. Sabía que estaba un paso más cerca de obtener información vital. Pasaron 2 días y la noche de la entrega llegó. La finca estaba situada en un lugar remoto, rodeada de cañas de azúcar que se mecían suavemente con la brisa nocturna. La luna iluminaba el camino y los sonidos de las olas se escuchaban a lo lejos. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que estaba por venir. La misión no solo consistía en observar, debía tomar acción, y el riesgo de ser descubierto aumentaba con cada minuto que pasaba. Cuando llegamos a la finca, el ambiente se tornó muy tenso. Un par de hombres armados custodiaban la entrada, y yo sabía que debía mantener la calma. El Chino y su grupo comenzaron a descargar las cajas de un vehículo, y la adrenalina corría por mis venas. Era el momento de actuar. Mientras los hombres se distraían con la descarga, aproveché para moverme con sigilo. Me deslicé hacia la parte trasera de la finca, donde había una ventana entreabierta.
Con el corazón en la garganta me asomé para ver lo que había dentro. La escena que se presentó ante mí era aterradora. Un laboratorio improvisado lleno de químicos y hombres trabajando de manera frenética. Las luces parpadeaban y el ruido del equipo era ensordecedor. Era una oportunidad de oro, así que tomé mi teléfono y comencé a grabar, capturando todo lo que podía. Sabía que la información que obtuviera podría ser clave para desmantelar la operación, pero también sabía que cualquier ruido podría delatarnos. Justo cuando pensaba que estaba a salvo, escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a uno de los hombres del cartel, una mirada de sorpresa en su rostro. En un instante el miedo se convirtió en acción. Sabía que no podía dejar que me atraparan, así que corrí hacia la puerta trasera, pero el hombre gritó y el caos se desató, y las balas comenzaron a silbar a mi alrededor. Logré salir de la finca, pero el sonido de los disparos me seguía. Corrí a través de los campos, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. La adrenalina me mantenía en movimiento, y el sonido se convirtió en pura determinación. Sabía que tenía que escapar, que mi vida dependía de ello. Mientras corría, mis pensamientos se centraban en cómo había llegado a este punto. La misión que había comenzado como un intento de hacer lo correcto se había convertido en una lucha por mi propia supervivencia. La noche se volvió más oscura, y el sonido de los motores de los coches del cartel resonaba en la distancia. Finalmente llegué a un camino y un coche pasó. Hice una señal desesperada y el conductor, un buen samaritano, se detuvo en ese instante. Sin pensarlo me subí y le expliqué rápidamente la situación. La mirada de terror en su rostro me decía que el peligro no había terminado, pero sabía que tenía una oportunidad. Al llegar a un lugar seguro me di cuenta de que había logrado obtener la información que necesitaba, pero el precio fue alto. La vida que había elegido me había llevado a una encrucijada peligrosa. Sabía que el cartel no se detendría y que la lucha continuaría. Las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo para siempre, y efectivamente así fue. Deben de saber que la lucha contra el narco es real, y yo he sido un peón en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. A veces se va a ganar y se va a perder, y el terror que se vive aquí día con día, realmente dudo que sea para todos. Aún recuerdo con claridad aquella noche en la que mi unidad del ejército fue desplegada a una remota región montañosa, cerca de la frontera con Estados Unidos. Nuestro objetivo era vigilar la zona en busca de actividad delictiva, pues se sospechaba que grupos criminales utilizaban esos parajes solitarios como escondite. El campamento que establecimos se encontraba en medio de una densa vegetación, rodeado por altas sierras que parecían alzarse hasta el cielo. Nos dividimos en grupos para cubrir más terreno durante las largas horas de vigilancia, y a mí me tocó el turno de guardia entre la medianoche y las 4 de la madrugada, junto a 3 de mis compañeros. Aquella noche la oscuridad era absoluta. Nubes espesas cubrían la luna, y un viento gélido se colaba entre los árboles, calándome hasta los huesos. Nos turnábamos para mantener los ojos bien abiertos y los sentidos alerta, escudriñando la penumbra en busca de cualquier movimiento o señal de peligro. Conforme pasaban las horas, un silencio sepulcral se apoderaba del lugar. Apenas se escuchaba el murmullo del viento y el ocasional canto de alguna ave nocturna. Fue entonces cerca de las 3 de la madrugada, cuando mis oídos captaron un sonido extraño que provenía del bosque. Eran pasos, como si algo se estuviera desplazando entre la maleza, acompañados del crujir de las ramas secas bajo un peso considerable. Alerté de inmediato a mis compañeros, y juntos nos adentramos con cautela en la oscuridad, alumbrándonos con nuestras linternas tácticas. Avanzamos lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza y los sentidos a flor de piel.
Nuestras miradas escudriñaban cada rincón, atentas a cualquier movimiento o señal de peligro. Fue entonces cuando lo vimos, un cuerpo tendido en el suelo, con la piel desgarrada y partes del rostro faltantes. Era una escena espeluznante, como si hubiera sido víctima de un ataque animal. Nos acercamos para examinarlo más de cerca, buscando pistas que nos ayudaran a entender lo ocurrido. Fue en ese momento cuando captamos un movimiento a lo lejos, entre los árboles, una figura alta y oscura, casi sobrenatural, que se deslizaba a una velocidad sobrehumana. Intentamos dispararle, pero era demasiado rápida y desapareció entre la espesura, dejándonos aterrados e incrédulos ante lo que acabábamos de presenciar. Regresamos de inmediato al campamento y le informamos a nuestro superior sobre lo sucedido. Él escuchó atentamente nuestro relato, pero se limitó a ordenarnos que mantuviéramos la calma y continuáramos con la vigilancia. También nos advirtió que no habláramos de lo que habíamos visto, pues podría poner en riesgo nuestra misión y nuestra seguridad. Esa noche, ninguno de nosotros pudo conciliar el sueño. La imagen del cuerpo y la criatura sobrenatural que lo había atacado se repetía una y otra vez en nuestras mentes. Nos cuestionábamos qué podría ser esa cosa que se movía con tanta rapidez, y cómo era posible que hubiera acabado de esa manera con un hombre entrenado y armado. Al amanecer regresamos al lugar del incidente para poder inspeccionar más a fondo la escena. Sin embargo, para nuestra sorpresa, el cuerpo había desaparecido por completo. No había rastro alguno de lo que habíamos visto la noche anterior, ni siquiera manchas de líquido vital en el suelo. Era como si nunca hubiera estado ahí. Continuamos con la vigilancia durante los siguientes días, pero no volvimos a tener ningún otro avistamiento de la extraña criatura. Nuestro superior se mantuvo firme a su instrucción de mantener el silencio, alegando que no quería causar pánico entre los demás soldados o levantar sospechas que pudieran poner en riesgo la operación. Semanas después, cuando ya habíamos sido relevados de esa misión y regresado a nuestras unidades, algunos de nosotros nos atrevimos a compartir lo sucedido con otros compañeros de confianza. Para nuestra sorpresa, no fuimos los únicos en tener esa experiencia paranormal durante operaciones en esa zona. Varios soldados de diferentes unidades nos contaban historias similares a la nuestra. Avistamientos de figuras extrañas, sonidos inexplicables, sensaciones de ser observados e incluso algunos incidentes que no pudieron ser atribuidos a la actividad de grupos delictivos. Todos coincidían en que había algo más, algo sobrenatural que acechaba en esas montañas. Algunos de los veteranos más experimentados incluso mencionaban rumores sobre una antigua leyenda. Esta hablaba de una criatura que habitaba en esa región, y según se decía, esa entidad era conocida como el Nahual, un ser de apariencia humana pero con rasgos y habilidades sobrenaturales. La idea de que una criatura de leyenda pudiera ser real nos resultaba difícil de creer, pero las experiencias que habíamos vivido en carne propia nos hacía dudar de nuestra propia racionalidad. ¿Acaso existían realmente esos seres? ¿Qué era esa cosa que nos había atacado en el bosque? Esas preguntas seguían rondando en nuestras mentes, sin encontrar respuestas satisfactorias. Teníamos miedo, pero más que nada miedo de profundizar más en el asunto, pues sabíamos que nuestros superiores no querían que habláramos de ello. Además, la sola idea de enfrentarnos a algo tan misterioso y peligroso nos aterraba bastante. Con el paso del tiempo, poco a poco fuimos retomando nuestras rutinas y dejando atrás esa experiencia. Sin embargo, de vez en cuando, las imágenes de aquel cuerpo y la criatura volvían a asaltarnos, recordándonos que aquello no había sido una simple alucinación. Hoy, años después de haber abandonado el ejército,
Me sigo preguntando de qué fue lo que realmente sucedió esa noche en la sierra. Historias de terror de la internet.